Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir y por seguir la comparecencia de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Quiero, como siempre, en primer lugar, mostrar mis condolencias. ¿Sí? ¿Hacemos la prueba de sonido antes, entonces? Sí, a ver si ahora llega. ¿No? ¿Qué tal? ¿Ahora llega? ¿No? Bueno. Sí. ¿Empezamos? Sí. ¿Se escucha ya? ¿Entra el sonido? ¿Entra el sonido ahora? ¿Ahora sí? ¿Ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Entra el sonido? ¿Entra? ¿Sí? ¿Entra el sonido ahora? Vale. Nada, no hay problema. Les decía, buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir y seguir la comparecencia de esta Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Quiero, en primer lugar, como en todas las ruedas de prensa, mostrar las condolencias del Gobierno de la Junta de Extremadura a todos los familiares y a todos los seres queridos de aquellas personas que han fallecido a lo largo del desarrollo de esta pandemia COVID-19 y, además, en unos momentos tan difíciles como los que hemos vivido, que no hemos podido despedir a esas víctimas mortales de esta pandemia como nos hubiese gustado. En segundo lugar, deseo que las personas que ahora mismo están infectadas, que están enfermas por la infección del coronavirus, por el SARS-CoV-2, por la pandemia del COVID-19, se recuperen lo más pronto posible y se recuperen de forma completa, que no tengan que hacer uso de las consultas que hemos dispuesto para atender a esas personas que, como consecuencia de haber estado mucho tiempo en UCI, de haber estado mucho tiempo hospitalizados, de haber tenido una infección grave y haber tenido una repercusión importante, sobre todo en el sistema respiratorio y en el sistema vascular, ahora tienen que ser atendidos en esas consultas post-COVID que tenemos organizadas en nuestra comunidad autónoma en el Servicio Extremeño de Salud. Y, por último, quiero agradecer a todos los profesionales sanitarios, a todos los profesionales sociosanitarios, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, al Ejército, a los voluntarios y voluntarias, a los bomberos y a esos trabajadores esenciales que, entre todos, nos han hecho la vida más fácil durante todo este tiempo. Los objetivos de la comparecencia que me traen hoy aquí son presentarles, en primer lugar, los datos de la pandemia COVID-19 en Extremadura. En segundo lugar, las cuestiones que a partir del lunes van a estar permitidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en esta desescalada que llevamos y siempre dentro, como les diré y como les reseñaré, de la fase 3 en el Plan Nacional de Transición hacia la nueva normalidad. Y, en tercer lugar, y yo creo que el objetivo más importante de esta comparecencia ante ustedes, es presentarles una serie de guías que lo que pretenden es realizar una serie de recomendaciones para el uso más seguro posible. Esto no quiere decir que haya seguridad total, porque no hay nunca seguridad total, pero para el uso más seguro posible en zonas de piscina, también en zonas
en campamentos y en lugares de ocio para la población infantil y para la población juvenil, también en los parques de ocio y en los parques de atracciones, en las guarderías y en los espectáculos taurinos. Los que nos acompañan en la sala tienen un dossier resumen que resume estas guías que les acabo de relatar, y los que nos están siguiendo a través de los sistemas de videoconferencia recibirán este dossier a lo largo del desarrollo de esta rueda de prensa o cuando finalicemos la rueda de prensa, si es que no lo han recibido ya. Las guías se van a colgar en la página web Salud Extremadura y en todo momento van a estar disponibles para que cualquiera se pueda descargar las guías y pueda hacer uso de ellas. Y las guías se publicarán por resolución de esta Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en un número extraordinario del Diario Oficial de Extremadura que se publicará a lo largo de la semana que viene, con casi toda probabilidad el martes, pero en principio en función de cómo vayan desarrollándose los acontecimientos. Miren, si estamos en la fase 3, si hemos llegado hasta aquí, si estamos en este momento donde ya permitimos determinadas medidas de alivio, es gracias al comportamiento ejemplar que ha tenido la sociedad extremeña a lo largo de todo este tiempo. Y eso también lo quiero agradecer. Quiero agradecer que la sociedad extremeña, en su inmensa mayoría, casos muy excepcionales son los que aparecen en las fotos, donde hay aglomeraciones, donde no se mantienen las distancias de seguridad, donde hay algunas cuestiones que pueden ser más cuestionables, pero en líneas generales la sociedad extremeña ha respondido de forma muy adecuada a un confinamiento que ha sido muy duro, muy duro, de los más duros de la Unión Europea, y además ha respondido también a un proceso de desescalada que, gracias a la colaboración de toda la sociedad extremeña, hemos podido ir cumpliendo a lo largo del cronograma que tenía previsto el Ministerio de Sanidad. Y tengo que recordarles que esto, desafortunadamente, no ha sido así en todas las comunidades autónomas. Por desgracia, porque algunas han estado más afectadas que hemos estado nosotros y porque es necesario haber contado también con la colaboración de la sociedad extremeña, a la que le estoy inmensamente agradecido. Estas guías que les presento hoy son las únicas guías en las que estamos trabajando desde la Consejería, desde la Vicepresidencia Segunda, en coordinación con diferentes agentes. La respuesta es no. Estamos trabajando en más guías que iremos publicando o que hemos publicado ya. Les quiero decir que hemos trabajado en limpieza en desinfecciones viarias. Les quiero decir que hemos trabajado en guías de policía sanitaria mortuoria. Les quiero decir que hemos trabajado en actuación en explotaciones agrarias, en cooperativas. Les quiero decir que también hemos trabajado en guías del comercio minorista o también hemos trabajado en guías de los mercados al aire libre. A todos los órganos directivos de la Junta de Extremadura y a todas las organizaciones, asociaciones, organizaciones sociales, organizaciones económicas, organizaciones profesionales que han colaborado con nosotros en desarrollar estas guías para que la sociedad se sienta más segura, que también forma parte de los objetivos de presentarle estas guías, le quiero dar también las gracias. Sin ellos no hubiese sido posible el realizar esta guía. Bien, les decía, estamos en fase 3, permaneceremos en fase 3 hasta el 21 de junio. Estamos en fase 3 y permaneceremos en fase 3 hasta el día 21 de junio. Día en que, como saben ustedes, finaliza el estado de alarma y entonces pasaremos al estado de nueva normalidad. Por lo tanto, no vamos a adelantar desde la Junta de Extremadura ni vamos a solicitar el adelanto para salir de la fase 3, de la fase de desescalada. Nos hemos guiado en todo momento por el principio de prudencia
Y en ese principio de prudencia vamos a seguir. Porque entendemos que es necesario que en un plan de normalización hacia la nueva transición, en la transición hacia la nueva normalidad, es necesario que seamos lo más precavidos posible. Y en España es verdad que el confinamiento, es verdad que el aislamiento, es verdad que las medidas de escalada han sido de las más duras del mundo, y eso nos ha permitido que vayamos a un ritmo más rápido en la fase de desescalada. Pero tenemos que hacerlo de una forma segura. Independientemente de críticas, independientemente de que la gente quiera correr más, independientemente de todas estas cuestiones, nosotros lo que le tenemos que hacer caso es a nuestros expertos en epidemiología, a nuestros expertos en salud pública y, por lo tanto, ya les digo que la fase 3 permanecerá hasta el día 21 de junio. ¿Qué ocurre a partir del lunes? ¿Qué ocurre a partir del lunes día 15? A partir del lunes día 15 ocurren dos cosas significativas que suponen medidas de alivio. Medidas de alivio que han sido muy importantes, algunas de ellas reclamadas por distintas organizaciones empresariales y por distintas organizaciones políticas. La primera de ellas es que a partir del lunes 15 nos vamos a poder mover entre las dos provincias. Se van a permitir los viajes entre las dos provincias. Y, en segundo lugar, por decreto del presidente de la Junta de Extremadura, se van a permitir abrir, como se permitían en la fase 3 a través de la orden ministerial, los lugares, es decir, bares de ocio nocturno y discotecas, en el aforo que habitualmente está concedido para los bares en general y para los espacios al aire libre también en general. Es decir, esos bares tendrán un aforo interno y las discotecas tendrán un aforo interno del 50%, como se permite en el resto de los bares, y tendrán un aforo en sus terrazas, si es que las tienen, del 75%, como se permite en el resto de los bares. Eso es lo que va a ocurrir esta semana, con una única limitación. La limitación es que en las discotecas o en los bares o lugares de ocio nocturno que cuenten con pistas de baile, debido a que en las pistas de baile es difícil mantener las distancias de seguridad del 1,5 metros o 2 metros, no se van a permitir su uso como pistas de baile. Sí se pueden colocar mesas para aumentar el aforo, pero no se les va a permitir que utilicen las pistas de baile para lo que están diseñadas, como pistas de baile. Por lo tanto, esto es lo que ocurrirá a partir del día 15. Vamos desescalando en la propia fase 3. Eso es lo que ocurrirá. La pandemia va evolucionando favorablemente. En la fase 1 llegamos a tener, durante todo el periodo de fase 1, 2.442 sospechosos. En la fase 2 hemos tenido 2.040 sospechosos. Y en lo que llevamos de la fase 3, llevamos 860 casos sospechosos. De estos sospechosos, en la fase 1 hubo 35 positivos en el total de la fase. Es decir, el 1,4% del total de los sospechosos al final fue positivo. En la fase 2, si en la fase 1 habían sido 35, en la fase 2 hubo 27 positivos, lo que supone un 1,3% de infectados con respecto a los sospechosos que tuvimos en la fase 2. Y en lo que llevamos de fase 3, los sospechosos que llevamos hasta este momento son 8, lo que supone que estamos en el 0,9%, es decir, no llegamos al 1% de positividad en aquellos pacientes que nuestra atención primaria o nuestras urgencias hospitalarias consideran como sospechosos. Por lo tanto, la evolución hasta ahora es claramente positiva,
aunque sí les tengo que avisar a toda la comunidad autónoma que nadie está libre de que en algún momento podamos tener un brote. Nadie, ninguna comunidad autónoma, por bien que hayan ido las cosas. El ejemplo lo tienen ustedes en distintos brotes que ahora mismo se están produciendo en otras comunidades autónomas de nuestro país. ¿Qué hay que hacer para eso? Estar preparados. Y el Servicio Extremeño de Salud, a través de su atención primaria y a través de su salud pública, está preparado para los brotes y para los rebrotes. Es difícil que se tengan rebrotes si no ha habido brotes. Por lo tanto, estamos preparados para las dos cosas, para nuevos brotes y para los rebrotes que pudiesen ocurrir. En estas fases, en el total de estas fases, en lo que llevamos de fase 1, fase 2 y fase 3, hemos realizado más de 3.050 PCRs, lo cual supone un importante volumen de pruebas realizadas en nuestra comunidad autónoma. Los datos relativos al día de hoy se los comento y que serán públicos esta tarde. Le comento que en el día de hoy hemos tenido 154 personas sospechosas o que han sido clasificados como sospechosas por la atención primaria de salud o por las urgencias hospitalarias. Un caso confirmado con trazabilidad positiva, quiere decir, sabemos cuál es el origen de ese caso, y esto es muy importante, porque así podemos controlar mejor los contactos y podemos conocer mejor la transmisión que tiene el virus en todo momento. Por lo tanto, un solo caso sospechoso que está ubicado en el área de salud de Navalmoral de la Mata y, en concreto, en la zona de salud de Almaraz. Digo zona de salud, y saben que la zona de salud tiene distintas poblaciones, con lo cual no estoy vulnerando ninguna confidencialidad. Ese caso confirmado de PCR nos ha dado origen a 6 contactos que tendremos que estudiar, que estamos ya estudiando y que ya tenemos aislados, a los cuales, desde el punto de vista del seguimiento, si presentasen clínica, se les realizaría la PCR, si es que no se les ha realizado ya. Hemos sido capaces de descartar hoy 147 casos. Seguimos con 2 personas hospitalizadas en todo el Servicio Extremeño de Salud. De las 3.100 camas potenciales de agudo, solo tenemos 2 pacientes ocupando camas por COVID-19 y no hay ningún paciente en UCI, y ya llevamos todo el mes de junio sin pacientes en UCI, llevamos todo el mes de junio sin pacientes en nuestras UCIs, por lo tanto, la evolución es positiva. No tenemos que lamentar ningún fallecimiento en el día de hoy, y las altas, ya les digo que cada vez van a ser menos frecuentes, pues porque cada vez hay menos personas que han estado infectadas y que tienen que ser dadas de alta. Por lo tanto, hoy tenemos 0 altas. No hay ninguna alta dada en el día de hoy, pero ya les digo que hemos tenido bastantes casos en la fase 0, hemos tenido bastantes casos cuando hemos tenido el brote, y todas las altas que se han ido dando, pues ya hemos llegado a un punto que hay áreas que no tienen casos para dar altas. Por lo tanto, esto deben saberlo. Las residencias han sido un punto importante en toda esta pandemia. Hemos llegado a tener en el momento más álgido de la afectación de la comunidad autónoma por el coronavirus, 79 residencias con alguna persona infectada, al menos con una persona infectada. A día de hoy tenemos que celebrar que de esos 79 centros que estaban afectados, solo tenemos 6 afectados. Solo tenemos 6 afectados. O dicho de otro modo, hemos conseguido vencer al virus en 73
residencias de mayores. De los 6 centros afectados, 2 pertenecen al SEPAZ y 4 son centros privados, centros residenciales privados. 3 centros se encuentran ubicados en el área de salud de Cáceres, 1 centro en el área de salud de Plasencia y 2 centros en el área de salud de Badajoz. Quiero destacarle la evolución positiva de residencias que han estado muy afectadas, como es la residencia del Cuartillo, que hoy, a día de hoy, cuenta con solo 1 persona aislada del total de personas que se dieron en la residencia del Cuartillo. Y esto es una magnífica noticia después de todo lo que hemos pasado para controlar la infección dentro de los centros residenciales. O, por ejemplo, en Los Pinos de Plasencia. En Los Pinos de Plasencia estamos seguros que en los próximos días seremos capaces de confirmar buena parte, si no todos, las 18 personas que ya nos han dado la primera PCR negativa y que estamos esperando una segunda confirmación de PCR que se realizará la próxima semana. Con lo cual, la próxima semana es posible que tengamos algunas residencias más libres de COVID. En total, en las 6 residencias que tenemos afectadas, decirle que tenemos un total de 38 personas aisladas. 38 personas aisladas. Les decía, en los objetivos que teníamos, que le iba a contar cómo estaba la pandemia, le he hecho una radiografía sencilla de cómo está la pandemia en Extremadura. 2, había un segundo objetivo en mi comparecencia, que era contarles qué es lo que iba a pasar la semana que viene. Se lo he contado, apertura de provincias y apertura de lugares de ocio nocturno y discotecas. Y el punto crítico o el objetivo más importante de esta rueda de prensa es presentarles las guías de actuación en diferentes ámbitos, como les comentaba al principio. Bien, hemos trabajado desde Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud. Quiero agradecer a todos los trabajadores del ámbito de la salud pública del Servicio Extremeño de Salud, de la Dirección General de Salud Pública del SES, que hayan trabajado de forma tan diligente y de forma tan coordinada con diferentes agentes, que nos permitirá proporcionarle mayor seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Les decía que hemos trabajado en una serie de guías que tienen como objetivo buscar la seguridad en la realización de esas actividades y servir para acostumbrarnos a la nueva normalidad. Las guías son también un método de enseñanza para esa transición hacia la nueva normalidad. Por lo tanto, esos dos objetivos se cumplen. Son guías que permiten que estén vigentes hasta que tengamos un tratamiento farmacológico, sea una vacuna o sea un tratamiento con un medicamento determinado por parte del virus. Es decir, sirven para lo que nos queda de fase 3, pero están adaptadas también para la nueva normalidad. Estarán vigentes, por lo tanto, durante todo ese periodo. Si hay que revisar, porque los datos epidemiológicos nos permitan revisar algunas de las guías, se harán revisiones de las guías, pero en principio estarían vigentes tanto para lo que queda de fase 3 como para la nueva normalidad. Todas las guías establecen una serie de medidas que son medidas generales, todas. Las que hemos hecho, que les presento hoy, y las que hemos hecho, que no les presento hoy porque ya están colgadas o están en funcionamiento. Y esas medidas generales tienen que ver con medidas para las personas trabajadoras de esas actividades, es decir, que desarrollan su actividad profesional en esas actividades que hoy le presento. Medidas para los usuarios, para que los usuarios de esas actividades estén protegidos, lo más protegidos posible. Y, por supuesto,
siempre giran alrededor de una serie de elementos fundamentales. El primero de ellos, el distanciamiento social. Distanciamiento que saben que ahora mismo es de entre 2 metros y 1,5 metros, y cuando llegue la nueva normalidad, donde pone 2, pasaremos a 1,5 metros. Porque así lo dice el Real Decreto Ley de la nueva normalidad. 2. Se apela y se hace un llamamiento a poner en marcha medidas de higiene, fundamentalmente con agua y jabón, pero también utilizando las soluciones hidroalcohólicas que están autorizadas por parte del Ministerio de Sanidad. 3. Que haya una buena ventilación en los lugares cerrados donde se vayan a desarrollar estas actividades. 4. Que trabajemos intensamente en la desinfección, bien de los utensilios que se vayan a utilizar en las actividades, bien de los lugares donde se vayan a desarrollar las actividades. Y 4. Siempre que no se pueda utilizar, siempre que no se pueda hacer uso del distanciamiento social, la mascarilla. Ante la más mínima duda de si podemos cumplir o no podemos cumplir con el distanciamiento social, la mascarilla. Porque esos son los elementos fundamentales que inciden en todas las guías. La primera de las guías que le voy a presentar son guías para personas que trabajan en las ferias. Cierto que ya algunos ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma han decidido no celebrar ferias patronales, fiestas patronales, en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué es lo que le hemos propuesto nosotros a las personas que trabajan como feriantes, que trabajan en el ámbito de las ferias? ¿Y qué es lo que le hemos propuesto a la FEMPEX, a la Federación Extremeña de Municipios y Provincias? ¿Y qué es lo que le hemos propuesto a la Dirección General de Administración Local? Que se puedan instalar parques de ocio o miniparques de atracciones que tengan una cierta estabilidad a lo largo del verano en determinadas localidades donde interese ponerlos. Para esas instalaciones se necesitan una serie de recomendaciones para realizarlo. Que tiene que ver, como le decía, con higiene y distanciamiento del personal, de 1,5 metros en la nueva normalidad, de 2 metros en lo que queda de fase 3, higiene del propio establecimiento, control de aforos y una cartelería y una información específica. Recomendamos que en el ámbito de las taquillas, las entradas, si se pueden vender de forma anticipada, se vendan de forma anticipada. Y si eso se puede hacer a través de mecanismos de venta online, donde se pueda hacer, se utilice. Donde esto no sea posible, distancia de seguridad con señalización. Mamparas para proteger a los trabajadores en esas taquillas. Si es posible, que se realice el pago con tarjeta en lugar del pago con dinero. Y siempre se asegurará una limpieza al menos por turno de trabajadores de la zona de taquillas. Cuando esas atracciones o esas actividades de ocio que se van a instalar en esos sitios correspondan a actuaciones y espectáculos, se deben incidir en la desinfección de los utensilios que utilizan los actores para realizar el espectáculo. Cuando digo actores, también me estoy refiriendo a acróbatas, también me estoy refiriendo a otro tipo de profesionales que trabajan en el mundo del espectáculo en el ámbito de las ferias y de las fiestas. Camerinos individuales. Camerinos individuales. Por supuesto, maquillaje de utilización individual. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los payasos que pueden actuar en determinadas actividades circenses, o me estoy refiriendo a
el maquillaje que utilizan determinados actores para realizar el espectáculo. El escenario dispondrá de un espacio adecuado para permitir una distancia adecuada de los actores. Y el aforo en ese escenario tiene que permitir una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre los actores y las actividades de contacto deben ser las mínimas posibles. Por lo tanto, es necesaria una adaptación de determinados espectáculos. Los aforos que pueden tener estos espectáculos en el graderío o en las sillas, siempre es mejor que las personas estén sentadas a que estén de pie, siempre es mejor que las personas estén sentadas a que estén de pie, tienen que guardar una distancia de al menos 1,5 metros. No entramos en aforo. Si eso se cumple con el 75% del aforo, el 75% es el aforo. Si se cumple con el 50%, el 50% será el aforo. Pero lo que es importante es mantener la distancia de 1,5 metros. Para las atracciones e instalaciones de entretenimiento, esto sirve para castillos hinchables, sirve para coches de choque, sirve para otro tipo de atracciones. Limpieza de los utensilios tras cada uno de los usuarios. O, si no es posible, se realizaría una limpieza tras cada una de las funciones que se pueden realizar o tras cada uno de los turnos que se pueden realizar. En definitiva, insistir en la limpieza. ¿Con qué productos? Pues con lejía rebajada. Es algo tan sencillo como utilizar lejía rebajada en las dosis en las que recomienda el Ministerio de Sanidad. El aforo, les vuelvo a insistir, lo que permita un distanciamiento de 1,5 metros. No nos vamos a meter si en los aforos tienen que ser del 50 o del 75%. Si pueden ser del 100%, siempre que haya un incremento en el sitio donde estén colocadas las sillas para esos espectadores. Por lo tanto, o si son coches de choque, pues si no son convivientes, evidentemente habrá una persona por coche. Si son convivientes, pueden ir 2 personas en el mismo coche, igual que se utiliza en el transporte. Y en las atracciones de otro tipo, pues de la misma forma, que permitan el distanciamiento social. Eso es lo más importante de todo. A partir de ahí se pueden realizar de forma lo más adecuada posible. Si hay zonas comerciales en esos parques de ocio y en esos parques de atracciones, porque muchas veces se ponen puestos que venden determinadas golosinas, que venden determinadas pues yo qué sé, turrones, o que venden otro tipo de elementos, las zonas comerciales estarán sujetas a lo que está sujeto el mercado al aire libre. Es decir, una distancia mínima entre puestos de 1,5 metros. Y los aseos serán de uso individual, lógicamente, y tendrán que realizarse una higiene bastantes veces al día, de tal suerte que los aseos estén lo suficientemente limpios, sean estos portátiles o sean estos estables, para que puedan ser utilizados con criterios de seguridad. La segunda de las guías que quiero participarles es una guía de actividades de ocio y tiempo libre para la infancia y para los jóvenes. Le tengo que agradecer a la Consejería de Igualdad y Portavocía y al Instituto de la Juventud que nos haya ayudado, que nos haya dado luz a cómo se celebran estas actividades. Estas actividades tienen que ver sobre todo con los campamentos, lo que entendemos como campamentos. Es una guía para los campamentos, fundamentalmente. Estos campamentos de verano que organizan ayuntamientos, estos campamentos de verano que organizan las ONGs, estos campamentos de verano que, por ejemplo, llevan los espacios educativos saludables. Pues todo eso está regulado en esta guía. Tiene que haber un consentimiento y un registro de la participación tanto en el propio campamento como en las actividades que se desarrollan dentro de este campamento.
Es decir, si hay juegos dentro del campamento, tendrá que haber un registro para inscribirse en el campamento y un registro que diga que han participado en esa actividad. Esto es muy importante para saber si en algún momento se produce algún contagio, quiénes son los contactos estrechos de esa persona. Por tanto, no podemos renunciar a este mecanismo de seguridad. Siempre asistirán personas sin síntomas y ante la más mínima duda de presentar síntomas, evitarán asistir a estas actividades. No se permitirá la visita de familiares a los campamentos, no se permitirá la visita de familiares y se atenderán de forma especial las personas vulnerables. En general, la distancia que se tiene que guardar entre ellos es de 1,5 metros, de nuevo. Acostúmbrense al 1,5 metros, porque esa será la medida de distanciamiento de seguridad para la nueva normalidad y nos va a acompañar hasta que haya vacunas o hasta que haya medicamentos. Por lo tanto, el 1,5 metros es una cifra que la sociedad tiene que interiorizar. Y en los niños mayores de 6 años, si no se puede utilizar esta distancia, deben usar mascarillas. Se priorizarán frente a las actividades en lugares cerrados las actividades al aire libre. Es preferible actividades al aire libre que actividades en espacios cerrados. Si las actividades de ocio se realizan al aire libre, se podrán autorizar hasta 100 personas, incluido el monitor. Y si se realizan en espacios cerrados, 20 personas, incluido al menos 2 monitores, uno por cada grupo de 10 personas, que se considerarán una especie de convivientes temporales que nos permitirá controlar mucho mejor, si se produce un contagio, los contactos estrechos que se han podido tener. Los comedores pueden ser utilizados, pero bajo 2 premisas. O la comida se la llevan de casa, o si es un buffet, la gente no va a coger los platos, sino que los platos se les entregan a los usuarios por parte del personal que lleve el campamento. Las zonas de uso común podrán ser utilizadas al 75%. Y los campamentos saben que hay de 2 tipos, los que no llevan pernoctación y los que llevan pernoctación. Si la pernoctación se hace al aire libre, es decir, en tiendas de campaña, pues la tienda, si puede ser individual, mejor. Y si no, pues si es una tienda donde tienen que dormir varias personas, siempre que sean convivientes. Si no, tiene que ser durmiendo de forma individual. Es preferible los sacos de dormir a las mantas y a las sábanas, que son de más difícil control. Siempre tiene que haber una limpieza y una ventilación de la propia tienda que se utilice y del saco de dormir. Y si esta pernoctación se realiza en un espacio cerrado, el aforo es del 50% en el lugar de pernoctación, del 50%. Y si las camas están en litera, no puede haber más de una persona durmiendo en una litera, porque no se cumpliría con el 1,5 metros de distancia. Guarderías. Las guarderías son muy especiales por la complejidad que los niños tienen para mantener las distancias de seguridad. Ya lo dijo la consejera de Educación y Empleo en su intervención que tuvo con respecto a la apertura de las guarderías que estaban adscritas a la Consejería de Educación y Empleo en otra de las fases de la desescalada. Yo lo quiero remarcar. Sin embargo, es posible abrir estas guarderías, abrir las guarderías municipales, abrir las guarderías privadas, con unas ciertas condiciones de seguridad que tranquilicen a los padres de esos niños y niñas que van a hacer uso de las guarderías. Y le quiero agradecer a la Asociación de Guarderías que se ha constituido recientemente en nuestra comunidad autónoma que nos haya aportado elementos de calidad y de conocimiento para elaborar esta guía.
La entrada y la salida de los niños en las guarderías tendrá que ser por turnos y por franjas, de tal suerte que no haya aglomeraciones. Y no pueden entrar los padres dentro de la guardería. Un cuidador sacará al niño o entrará al niño, pero los padres no pueden entrar en la guardería. Los bebés entrarán en sus sillas de seguridad, pero siempre que hayan limpiado las ruedas del carro a la llegada a la guardería. En los menores de 1 año, las cunas o las colchonetas se pondrán a una distancia de 1,5 metros. No se puede admitir en ningún caso a niños con una sintomatología compatible. Y antes de entrar en la guardería, recomendamos medir la temperatura. Si la temperatura es mayor de 38 grados centígrados, lo lógico es que no se le permita la entrada. Si la temperatura está entre 37 y 38 grados centígrados, eso no es fiebre, es febrícula. Y por lo tanto, recomendamos que, aun permitiendo la entrada del niño, se le tenga con el distanciamiento de seguridad adecuado y en vigilancia por si la fiebre sube. Que entonces se realizará lo mismo que se viene realizando con los niños que tienen más de 38 grados centígrados. Cada usuario, para poder cumplir con ese 1,5 metros de distanciamiento y para calcular el aforo que permite la guardería, cada usuario debe disponer de 3 metros cuadrados, que sería 1,5 metros por 1,5 metros lo que tendría el espacio. Hay que crear grupos de usuarios convivientes fijos que estén atendidos por los mismos cuidadores. Porque les decía, esto nos va a servir para saber cuáles son contactos estrechos si se produce alguna circunstancia en ese lugar. Tienen de especiales las guarderías que hay niños que babean por su corta edad, que hay que cambiar pañales, que puede haber secreciones. Por lo tanto, esos profesionales que estén en contacto con esos niños tan pequeños, las recomendaciones no son que utilicen mascarillas quirúrgicas, ni que utilicen mascarillas higiénicas. A ellos les recomendamos que utilicen mascarillas FFP2. Y si pueden, que combinen la mascarilla con una pantalla facial. La salida al patio, si lo permite el patio, pues según el aforo pueden salir todos a la vez y si no, pues se establecerían turnos. Es importante lavar los juguetes que se lleven los niños a la boca, entre niño y niño, y se fomentarán los juegos que permitan el distanciamiento. Por ejemplo, el paso de la pelota es un juego que permite mantener una cierta distancia de seguridad entre los niños. Bien. Piscinas y zonas de baño. En esta tierra muy importante por el calor que hace. Y porque, si es verdad lo que nos dicen las casas de Extremadura en otros sitios, se prevén que tengamos una afluencia de entre 300.000 y 500.000 visitantes de fuera de nuestra comunidad autónoma durante todo el verano. Con lo cual bien haríamos en tener algunas actividades de ocio que alivien en cierta medida el calor veraniego en las distintas localidades o en las zonas de máxima afluencia turística. Las piscinas y zonas de baño, les digo, la guía no es complicada. La guía está regulada por un decreto que es del año 2012, por lo tanto, en cuestiones de la calidad del agua y del aforo del vaso de la piscina, van a tener las mismas condiciones que venían teniendo los veranos anteriores y no hay ninguna modificación. Lo que no se pueden producir son aglomeraciones en el vaso de la piscina. Pero en principio,
El aforo del vaso, el aforo que tiene el vaso, está ya regulado en un decreto del 2012. No ha tenido que venir el COVID para modificar eso. ¿Qué es lo que cambian las piscinas de ocio en las piscinas comunitarias? Pues lo que cambia es el aforo de los solarium, del césped o de las zonas de playa que están alrededor de la piscina, que tienen que permitir una distancia de seguridad, adivínenlo, de 1,5 metros. Y no entramos tampoco en el aforo que permita la piscina, siempre que se permita ese distanciamiento social. ¿Eso lo cumple con el 75%? Pues será el 75% del aforo. ¿Eso lo cumple el 100% del aforo? Pues el 100% del aforo. Si no lo cumple, recomendamos que se establezcan franjas horarias o recomendamos que se establezcan turnos. Y se pueden llegar a acuerdos en las comunidades de vecinos y se pueden llegar a acuerdos en las piscinas municipales. Por lo tanto, eso es fundamentalmente lo que viene marcado en el uso de las piscinas de uso colectivo, que son las comunitarias o aquellas de ocio. Es importante que nos limpiemos las manos cuando entremos, que nos limpiemos el calzado y que les proporcionemos a los usuarios bolsas para que puedan echar el material desechable. Que no quede material desechable dentro de la zona de piscina. Es importante que se desinfecten las zonas comunes. Los aseos, por supuesto, son individuales y los vestuarios, si tienen menos de 3 metros cuadrados, o 3 metros cuadrados, los vestuarios son individuales. Si son más grandes, tienen que permitir una distancia de seguridad de 1,5 metros. Y si viesen los propietarios de esas piscinas, por cualquier motivo, que no se puede cumplir con un distanciamiento adecuado o con una higiene adecuada de los vestuarios, que la gente se venga con el bañador de casa y que se cambie cuando llegue a casa. Porque eso es más seguro que tener unas instalaciones comunes inseguras. Los bares en los sitios de las piscinas, lo que dicta la normativa de bares, que en este momento está al 75%, porque serán bares al aire libre. Y en sitios cerrados al 50%, como dicta la normativa. Entrando en la nueva normalidad, que ya no hay limitación en los bares de aforos, lo que tienen que mantener es una distancia de seguridad del 1,5 metros. Piscinas artificiales. Le van a pasar en el dossier las piscinas naturales de las que disponemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, porque si me pongo a listarlas aquí, es una lista lo suficientemente grande como para que les consuma demasiado tiempo. Esas son las piscinas que tenemos en el Registro Europeo de Piscinas, en el NAIADE. Son las piscinas que vamos a seguir la calidad del agua desde la Dirección General de Salud Pública en contacto con los ayuntamientos. Aquellos espacios que no están ahí incluidos es porque no están inscritos en el Registro Europeo de Zonas Naturales de Baño. Y yo les recomiendo a los alcaldes y a las alcaldesas que hagan el esfuerzo, si no lo están y quieren que los vecinos se bañen y quieren que nosotros le hagamos el seguimiento, porque otra opción es que ellos hagan el seguimiento de esas aguas por su cuenta y ya está. Pero si quieren que les hagamos nosotros el seguimiento o lo hagamos junto con ellos, por favor que las inscriban en el registro NAIADE, en el Registro Europeo de Zonas de Baño. Porque eso es bueno para todos. Es bueno para los usuarios, porque conocen las zonas donde pueden bañarse con calidad. Eso es bueno para el ayuntamiento, porque le da publicidad en toda Europa de que tienen zonas de baños donde se pueden bañar. Y eso es bueno también para el turismo, porque mientras más zonas de baños tengamos, más posibilidades de turistas podemos tener en relación con este tema. Ahí la calidad del agua la regula un Real Decreto
un Real Decreto que es de hace varios años ya y que, por lo tanto, vamos a seguir escrupulosamente las medidas de control en la calidad del agua que establece ese Real Decreto y que es anterior al COVID. Ahí no cambia nada con respecto al COVID. Vamos a extremar que las aguas sean de mayor calidad, porque eso nos asegurará que podemos bañarnos con tranquilidad, pero evidentemente no cambia nada con respecto a eso. Entendemos que en las piscinas artificiales, no se puedan poner la señalética que se puede poner en las piscinas artificiales, en las piscinas de recreo o de ocio. Lo entendemos. Pero sí se puede controlar el aforo a través de la zona de aparcamientos, por ejemplo, o se pueden utilizar otro tipo de señalética que sea respetuosa con el medio ambiente. En las piscinas artificiales solo vamos a insistir que se midan como se viene haciendo, que se haga una medida aproximadamente cada hora y algo, y que el pH del vaso esté entre 7,2 y 8, y los niveles de cloro entre 0,5 y 2 miligramos por litro, y en el caso de las piscinas estas de agua salada que ahora están en auge, que llevan derivados del bromo, de 1 a 3 miligramos por litro. Y por último, le presento la guía de los espectáculos taurinos. Los espectáculos taurinos son importantes para nuestra comunidad autónoma. Las instalaciones deben limpiarse, deben desinfectarse previamente. Esas instalaciones que se utilizan en labores previas, me estoy refiriendo a los corrales, me estoy refiriendo a los chiqueros, me estoy refiriendo a todo este tipo de cuestiones, así como las ruedas del transporte que traiga los toros, que traiga los caballos de los rejoneadores, o que traigan las mulillas, o que traigan el caballo del picador. En cualquiera de esas circunstancias es importante que se limpien las ruedas del camión. ¿Por qué las ruedas del camión y no el camión? Porque el camión ya tiene que estar desinfectado, pero eso es por normativa de seguridad animal. Por lo tanto, eso no cambia. Se desinfectará la plaza, sobre todo el graderío, antes del espectáculo, y, si es posible, en las plazas habrá una puerta para la entrada de las personas y una puerta para la salida de las personas, de tal suerte que evitemos las aglomeraciones. Es obligatorio el uso de mascarilla para los espectadores. El aforo inicialmente, hasta el 31 de julio, hemos propuesto que sea del 50% del total de la plaza, y a partir del 1 de agosto permitiremos que el aforo sea del 75% si las cosas van bien. Y siempre con estas distancias de seguridad que le decía. No podrá haber aglomeraciones ni al entrar ni al salir. Y un momento cumbre es cuando un torero recibe las dos orejas, se abre la puerta grande de la plaza y sale a hombros, que ahí se produce una aglomeración de personas. Pues eso, en la medida de lo posible, debe evitarse. En la medida de lo posible, debe evitarse. Los útiles de la lidia también tienen que ser desinfectados, y los empresarios, siempre que vayan a presentar una autorización, para un determinado festejo o un espectáculo taurino, debe presentar un plan de contingencia por si se da algún caso de enfermedad en ese espectáculo. Por mi parte, nada más. Lamento la extensión de la intervención, pero eran numerosas guías las que queríamos presentar. Insisto, estarán en nuestra página web, Salud Extremadura. Estarán también a través de infografía que distribuiremos, y ya les digo que habrá un número extraordinario del Diario Oficial de Extremadura en la próxima semana, que publicará por resolución de esta vicepresidencia todas estas guías. Me someto a las preguntas que tengan ustedes. Buenas tardes a todos. Una vez concluida la intervención del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, iniciamos el turno de preguntas. Vamos a iniciarlo de manera alterna. Preguntas de los compañeros que están en la sala de prensa y otra pregunta a los compañeros que estáis siguiendo por videoconferencia. Los que queráis preguntar, por favor, levantar la mano.
Canal Extremadura, que se encuentra en la sala. Con respecto a esta última pregunta, no tengo constancia de momento. Entiendo que primero llega a delegación del Gobierno, que es quien lo tendrá, y supongo que, como todas las concentraciones y como todas las ferias, luego nos pedirán a nosotros, desde el punto de vista de la salud pública, qué condiciones y qué requisitos tienen que tener. Si es de la parte portuguesa, nosotros no nos enteraremos de nada. Si afecta a las dos partes de la raya, pues entonces sí tendremos que tener participación. Pero de momento no tengo conocimiento de que eso se vaya a producir. Y de momento, ya le digo, se están produciendo reuniones entre los ministros de Sanidad de la Unión Europea y los ministros competentes en materia territorial, y preveemos que las fronteras se abran el 1 de julio, pero todavía de aquí al 1 de julio pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, en el país vecino hemos tenido 421 casos hace muy pocos días, ¿no? Con lo cual, vamos a ver cómo se va comportando la pandemia. Y yo lo que he aprendido, una de las cosas que he aprendido en esta pandemia es que no se pueden prever las cosas más allá de una semana. Es muy difícil. Prever las cosas con este virus más allá de una semana es muy difícil. Por lo tanto, vamos a trabajar para que se produzca la apertura de fronteras cuanto antes, pero sin duda ninguna esto es una cuestión que tendrán que ir viendo los ministros en el ámbito de la Unión Europea. Segunda cuestión, gripe con COVID-19. Nosotros también estamos preocupados. El plan de contingencia que nosotros tenemos preparado es intentar tener una mayor cobertura de vacunación de la gripe, una mayor cobertura de vacunación de la gripe, para que la confusión sea la menos posible. Es decir, mientras más vacunemos, menos posibilidades de gripes complicadas tendremos. Y, por lo tanto, esta es una cuestión fundamental que vamos a realizar. De hecho, vamos a comprar más dosis de vacuna. Alrededor de un 15% más en el país de dosis de vacuna de la gripe. Y, evidentemente, el COVID lo seguiremos sospechando como lo estamos sospechando hasta ahora. Ahora, ¿ahí van a caer sospechosos de COVID que tienen una gripe? Sí. Pero eso nos ha pasado también en primavera, ¿eh? Gente con alergia que podía ser sospechoso de COVID. Y nos va a pasar en el verano también. Gente con diarrea y fiebre, que será por virus y que se suele dar en el verano, también se va a confundir con COVID. Es decir, el diagnóstico diferencial entre gripe y COVID es verdad que es difícil. Pero es verdad que hemos tenido otras épocas donde ha habido diagnósticos diferenciales difíciles. Y si no me falla la memoria, el CSIC, creo que es el CSIC, está trabajando en un test de química seca, es decir, parecido a los kits de test rápido o a los kits de glucosa, de glucemia en sangre capilar, que permiten distinguir entre gripe y COVID. Todavía está en fase de desarrollo, vamos a ver si llegamos a tenerlo y vamos a ver qué sensibilidad y especificidad tiene. Pero eso sería muy importante para nosotros, que desarrollásemos investigaciones de esas características, ¿no? Y si ya tuviésemos la vacuna, pues sería lo más importante, ¿no? De hecho, nosotros a partir de la semana que viene empezaremos en el aprovisionamiento de material no solo
vamos a aprovisionarnos de mascarillas o de equipos de protección individual, sino que vamos a pensar ya, porque nos lo están advirtiendo las autoridades europeas y las autoridades españolas, vamos a aprovisionarnos de jeringuillas y de agujas, porque cuando esté la vacuna se prevé que en toda Europa y en todo el mundo haya una compra masiva de ese material y queremos prever que no nos ocurra lo que nos ha pasado con el tema de las mascarillas o lo que nos ha pasado con el tema del resto del equipo de protección individual, ¿no? Esa es como le puedo responder a esa pregunta. Y me preguntaba también por los parques infantiles. Los parques infantiles no necesitan una guía, porque si no tendríamos que hacer una guía para cada una de las actividades que realizamos las personas, y no se trata de enseñar a vivir, se trata de hacer con seguridad las cosas que son más complicadas de adaptar a la seguridad. Y lo que vamos a hacer la semana que viene es mandarle una carta a la FEMPES para que desprecinten los parques infantiles que se puedan utilizar, y ahí lo que vamos a recomendar es que se desinfecten los toboganes, los columpios, este tipo de cosas, que se desinfecten, si es posible, un par de veces al día con una solución de lejía diluida, y que se permitan utilizar con cierta normalidad, ¿no? Que no haya aglomeraciones, como no las está viendo, pero que los niños ya puedan jugar en los parques infantiles, claro. Si no, sería un sinsentido. Es decir, permitir parques de ocio y parques de atracciones y no permitir que los parques infantiles de las ciudades se puedan utilizar sería un sinsentido. Juan López Lago, del Diario Hoy. Buenas tardes, consejero. Hola. Ha habido tramos en que el sonido ha fallado. No sé si esto se ha abordado o no en esos minutos. Tengo dos preguntas. Sí. Una, sobre la lista de piscinas naturales salen en el dossier 35. Normalmente la Junta suele autorizar cada año entre 50 y 55, más de 50. Esas 15 o 17 piscinas que no aparecen en ese listado, mi pregunta es si es porque los ayuntamientos han decidido no abrir por precaución o por otros motivos, y la Junta le ha entendido que animaba a esos ayuntamientos a que sí abrieran, porque era beneficioso para el turismo, entre otros factores. Eso es una cuestión. Si quiere le planteo ahora la segunda muy rápido y me responde. Sí, la otra, parece ser que el día 1 de julio se abre la frontera con Portugal. Se dice que va a haber un acto simbólico con honores de Estado y que va a tener lugar en la frontera de Calla, en Badajoz, a la que acudirán tanto el presidente del Gobierno como el rey de España y supongo que autoridades portuguesas. ¿Eso es así? ¿Está confirmado esa apertura solemne de la frontera en Badajoz concretamente? A la segunda pregunta le contesto lo mismo que le he contestado a su compañero. De momento no tenemos conocimiento de que esto sea así. Ya le digo, es difícil prever las cosas con este virus más de una semana, por lo tanto, ya le digo que si está previsto, se celebrará con todas las condiciones de seguridad. Evidentemente, tenemos tiempo para ello de aquí a entonces, pero sin duda ninguna, ahora mismo la Consejería no tiene conocimiento, la Vicepresidencia Segunda no tiene conocimiento del acto de apertura de la frontera. Si es así, insisto, nosotros mostraremos toda la colaboración para hacer lo posible dentro del estado de nueva normalidad. Con respecto a la lista de piscinas, me he debido yo explicar mal. Las que aparecen en el listado son las que están registradas en el Registro Europeo de Zonas de Baño, que han acreditado con varios años que la calidad del agua es buena. Las que no están en el listado son aquellas que no están dadas de alta en el registro europeo y que, por lo tanto, en este año, como tenemos que asegurar todavía más la calidad del agua, lo que le decimos al ayuntamiento es que, si quieren abrirlas, por favor, que las registren en ese registro europeo, porque es un registro de calidad y colaboraremos con ellos para el seguimiento del agua, o bien zonas de baño que estaban inscritas en el registro, pero que durante varios años seguidos han dado una calidad insuficiente del agua. Y, por lo tanto, en este momento que tenemos que asegurar
la calidad de las aguas, pues hemos decidido no recomendar su apertura. Ahora bien, dicho esto, un ayuntamiento tiene una zona natural de baño que viene utilizando, que cree que debe seguir utilizando. Tiene la opción de registrarla, de hacer los papeles para registrarla en el registro europeo. Y nosotros, desde Salud Pública, le ayudaremos a orientarle sobre los valores y sobre los métodos de cuidado del agua que tiene que realizar para que el agua tenga una calidad suficiente. Esa es la diferencia que hay entre las 35 zonas que están puestas en el dossier y las 50 que aparecen en otros años y que hacen un seguimiento los propios ayuntamientos directamente sin que Salud Pública siga esas zonas de baño más allá de lo estrictamente necesario. Una pregunta más. Belén Ceballos, de la cadena SER. Sí, consejero, buenas tardes. Buenas tardes. También relativo a las zonas de baño, no sé si ha decaído, bueno, en esas medidas que ha planteado usted no aparecía, pero no sé si ha decaído la propuesta que lanzaron desde la Consejería de Turismo de contratar a controladores de aforo en las gargantas y zonas de baño y piscinas naturales de la región. ¿Cómo queda esa propuesta? Gracias. Nosotros no nos metemos en eso. Creo que eso forma parte de la autonomía municipal. Creo que eso forma parte de la autonomía municipal. Nosotros somos muy respetuosos con la autonomía municipal. Nosotros no tenemos la competencia sobre la administración local y nosotros a lo que nos ceñimos es a que nos parece adecuado que se controle el aforo en las zonas de baño naturales, y una de las formas de controlarlo puede ser con señalética en la zona de baño y que cuando esté llena ya no haya más gente allí. Pero otra de las posibilidades es que se controlen las zonas de aparcamiento, como dice la Consejería de Turismo. En cualquier caso, entendemos que esto es una cuestión que depende de la autonomía municipal, en la que nosotros no queremos entrar, y nosotros con esta guía lo único que queremos es hacer una recomendación de seguridad a los ayuntamientos, por si ellos estiman y creen conveniente abrir esas zonas, que lo puedan hacer con toda la calidad posible. Esto se enviará a la Dirección General de Administración Local y a FEMPE, aunque está hablado con ellos, y si tienen alguna dificultad, alguna duda o creen que desde la Junta de Extremadura ya en la globalidad de sus competencias tendríamos que echarle la mano en algo, pues entonces que nos lo digan y nosotros estaremos dispuestos a hablar, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros queremos ser profundamente respetuosos con la Ley de Autonomía Municipal que está publicada en nuestra comunidad autónoma y que ese ámbito de competencias lo circunscribe a los ayuntamientos. Es decir, con estas guías nosotros no le estamos diciendo a los ayuntamientos abran ustedes las piscinas. Con esta guía lo que le estamos diciendo a los ayuntamientos es: si ustedes quieren abrir las piscinas, con estos mínimos requisitos cumplen con la seguridad. No sé si he contestado. ¿Alguna pregunta más? Jesús Conde, del diario.es. Hola, buenos días. Yo precisamente quería preguntar sobre esto último que ha comentado, consejero. Pues sabe que muchas comunidades, municipios habían anunciado ya que no iban a abrir las piscinas hace unos días. Entonces, bueno, viendo cómo es la evolución de la pandemia, ¿prevén ustedes o piensan que pueden dar marcha atrás y que pueden ser muchos los que finalmente abran? Y en este caso, ¿ustedes qué podrían decirle a las FEMPES? Es decir, ¿la consejería le pedirían que abrieran, teniendo en cuenta también que van a ser cientos de extremeños que viven fuera, en el exterior, los que pueden venir, que sería conveniente o no hacerlo? Y la segunda pregunta que quiero hacerle es sobre el norte de Cáceres, donde se están produciendo los últimos casos de contagios, que aunque son a cuentagotas, todos se están produciendo por allí, también las hospitalizaciones. Si les preocupa que todos los rebrotes puedan darse en este momento en esa zona o si no es así. Muchas gracias. Con respecto a la segunda pregunta, nos preocupan todos los contagios que se produzcan, independientemente del área de salud donde se produzca.
Pero también he de decirle que en este momento hay un control estricto de los positivos que se van dando, ¿no? Yo estoy muy tranquilo, pues porque la atención primaria y la salud pública nos está funcionando muy bien. Está teniendo muchísima sensibilidad a la hora de detectar los casos sospechosos. Fíjese en los datos que le daba, solo el 0,9% de los casos que se sospechan son positivos, con lo cual están haciendo un gran papel la atención primaria de salud. Y luego quien está haciendo un gran papel también son los farmacéuticos, los veterinarios y todo el personal de salud pública que están rastreando todos los contactos, todos y cada uno de los contactos. Aquí no podemos evitar que haya contagios, no podemos evitarlo. Eso depende del virus. Eso depende del virus. Nosotros lo que tenemos que hacer es ponérselo difícil al virus para que el virus genere un brote. Ponérselo difícil al virus para que el virus genere un contagio a un volumen de población importante. Y yo creo que esas medidas se están poniendo en marcha. Por lo tanto, estamos preocupados, pero al mismo tiempo estamos ocupados de lo que está pasando. Y, evidentemente, en este momento, de momento, no tenemos que tomar ninguna medida adicional a las que ya estamos tomando ni en el norte de Cáceres ni en ningún área de salud. Otra cosa distinta es que se presentase un brote de las características que se ha dado en otras comunidades autónomas en los últimos días. Pues entonces iríamos a otro tipo de medidas que podrían ser, pues como en su día hicimos con la población de Arroyo de la Luz, medidas de aislamiento domiciliario, de aislamiento social, de cualquier cuestión que tuviésemos encima de la mesa y que pudiésemos utilizar, independientemente de que exista o no estado de alarma. Le digo esto porque cuando salgamos del estado de alarma a partir del día 21 de junio, quien prevalece es la Ley General de Salud Pública y las medidas excepcionales se toman en función de la salud pública de la población y, por lo tanto, pues serían medidas que van dirigidas a controlar, si es que lo hubiese, algún brote que nosotros en este momento descartamos, ¿no? Con lo cual, los contagios y las hospitalizaciones, yo estoy deseando que sean cero y que sean todos los días ceros, pero evidentemente eso es una cosa que depende del virus. El virus todavía está con nosotros, y por lo tanto tenemos que tenerle también respeto al virus. Luego, lo que dice usted de las recomendaciones. Miren, las mancomunidades tomaron una decisión sobre las piscinas cuando teníamos las condiciones sanitarias que operaban en la fase 1 o en la fase 2 de desescalada. Esas condiciones, a medida que hemos ido desescalando, se han podido flexibilizar. Ahora, desde la autonomía municipal, con estas nuevas condiciones, que lo valoren, que lo mediten y, si creen que se sienten capaces y seguros para abrirlas, que las abran. Y si no lo creen, pues están en todo su derecho para no abrirlas, Y ya digo que respetaremos muy mucho la autonomía municipal, ¿eh? Es decir, nosotros no vamos a forzar a nadie ni vamos a hacer ninguna recomendación fuerte en relación a este tema. Lo único que estamos diciendo es, estas son las condiciones que en este momento con las que tienen que abrirse las piscinas. Pero esto también sirve para las comunidades de vecinos, que en este momento están teniendo reuniones y que, evidentemente, una de las guías se le va a mandar al Colegio Oficial de Administradores de Fincas, porque las piscinas de los bloques de piso, las piscinas de las urbanizaciones, también tienen en este momento esa discusión. Y lo que hemos querido es aportar seguridad a ese debate, pero no forzar a que haya algún cambio en esa decisión. Si no la tienen que cambiar, pues que no la cambien. Sí, tengo cierta preocupación y me van a permitir que exprese esa cierta preocupación.
Si es verdad lo que dicen las casas de Extremadura en otras comunidades autónomas y finalmente vienen a Extremadura entre 300.000 y 500.000 visitantes este verano y vienen a los pueblos y la única medida de alivio del pueblo que tienen para los 40 grados a la sombra, que suele hacer en verano en algunas localidades de nuestra Extremadura, es la piscina y la piscina no está abierta, no sé cuál es la alternativa de ocio para esas personas. Y eso me preocupa. Porque la piscina es un ocio saludable. La piscina es un ocio saludable. Y en ese sentido hemos querido trabajar intensamente para relajar las medidas de seguridad en la medida de lo posible. Ahora, evidentemente, yo no me voy a meter en la autonomía municipal de cada uno de los municipios y, por supuesto, menos de las mancomunidades. ¿Pregunta más? Sí. Antonio Hidalgo, de Televisión Española. Vicepresidente, es un tema la verdad es que es un tema complejísimo, muy complejo, muy difícil. Cuando hablamos de parques de atracciones, hablamos que hay pueblos que pueden organizar sus ferias y un parque de atracciones son los cacharritos, ¿no?, que se organizan en torno a ese pueblo. Es cierto que los cacharritos se pueden organizar sobre la base de las guías. ¿Qué es lo que me preocupa? El momento después, el after hour, es decir, los jóvenes tienen luego intención de reunirse a tomar sus cubatas, a hacer su botellón. Y ahí está la dificultad que creo que van a tener los ayuntamientos. ¿Cómo vamos a poder controlar, después del uso de los cacharritos, de los parques de ocio de las ferias, el after hours de los chavales de 18, 20, 22 años? Vamos a ver, con respecto a eso, nosotros no hemos querido hacer, no nos hemos metido a hacer ninguna guía de seguridad para las ferias y fiestas. No nos hemos querido meter a hacer eso en este momento, porque entendíamos que eso requería un asesoramiento técnico muy importante. Ayer tuvimos una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y uno de los acuerdos a los que llegamos es que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas trabajaríamos en 2 guías. Una que sería para grandes eventos, es decir, macroconciertos que se pueden celebrar a lo largo del verano o a lo largo del otoño. Estamos hablando de conciertos que tengan miles de personas. Esa va a ser una de las guías que saquemos en los próximos días. La sacará el Ministerio con la participación de las comunidades autónomas. Y la otra guía que vamos a reflexionar mucho es la guía de ferias y fiestas. La guía de ferias y fiestas. ¿Eso elimina el riesgo al 100%? No, ninguna guía elimina el riesgo al 100%. Ninguna guía da una seguridad del 100% y el riesgo cero. No, ninguna. Ninguna de las que le he presentado yo aquí, ni ninguna de las que le presenten en ninguna comunidad autónoma. Con respecto a lo que usted decía. Desde que pasamos a la fase 2, de desescalada, lo he dicho en todas y cada una de mis comparecencias. Y cuando no estemos en el estado de alarma, todavía más. Porque a partir del día 21, aquí se puede mover todo el mundo por todos sitios. A partir de la fase 2, que se aliviaba mucho, que había un incremento en los aforos de los bares, un incremento, y ya había botellones, y ya había fiestas de las personas, siempre he apelado a la responsabilidad individual. Eso no tiene otro camino más que el de la responsabilidad individual. Desafortunadamente no podemos poner un guardia civil, no podemos poner un policía local, no podemos poner un policía nacional detrás de cada uno de nosotros. No lo podemos poner. Entonces hay que apelar a la responsabilidad individual. Pero es que el mundo de las emociones lo tenemos muy fresco.
Y yo apelo a que cuando vengan esos momentos de debilidad, en la que esos jóvenes piensen que quieren, que necesitan, que van a hacer un botellón, que no van a cumplir con las medidas de seguridad, piensen en nuestros 511 fallecidos. Piensen en un señor que ha pasado 90 días en la UCI. Piensen en un señor que ha pasado 70 días en la UCI. Piensen en un señor que, habiendo estado todos esos días en la UCI, va a presentar una fibrosis pulmonar que le van a tener que seguir durante el resto de su vida. Piensen que hay personas vulnerables en la sociedad, que si a ellos les afecta menos el coronavirus, es un riesgo para esa parte de la población. Piensen que el virus todavía está con nosotros y desgraciadamente no se va a ir. Y si no apelamos al mundo de las emociones para ganar la batalla a la tentación de celebrar aglomeraciones o de celebrar botellones o de celebrar determinadas actividades de ocio en determinados momentos que se producen en esas circunstancias, pues no estaremos haciendo las cosas bien, porque aquí no hace tiempo hemos vivido y estamos viviendo una situación muy complicada que nos debe hacer reflexionar a todos, que se ha llevado a personas por delante y que yo creo, en honor a la verdad, que eso es una enseñanza que deben tener todos nuestros jóvenes y todas nuestras personas. Por eso yo soy partidario del ocio saludable frente a no tener ninguna actividad de ocio. Por eso me empeño en las guías, por eso me empeño en las recomendaciones, por eso me empeño en que es cierto que no podemos realizar todas las actividades con una seguridad del 100%, pero es que la alternativa a eso es un ocio insano. Y el ocio insano tiene consecuencias individuales, pero tiene muchas consecuencias colectivas que hemos vivido y que tenemos muy recientes en nuestra retina y en nuestro cerebro. Por eso creo que es el momento de apelar a las medidas de responsabilidad individual, de llamar al distanciamiento social, de llamar a la higiene, de llamar a cumplir, de llamar a la mascarilla si no se puede realizar ese distanciamiento social. Y no veo otro camino, porque cualquier otra circunstancia sería recurrir a la fuerza y no me parece que sea la opción más adecuada en este momento. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todas y a todos.